Leyendas y relatos. Esta es la historia de Farid, un hombre que había vivido solo por mucho tiempo y nunca había tenido la necesidad de tener alguna compañía o alguien que lo apoyara. Siempre sabía ingeniárselas por sí mismo y salir adelante solo. Un día conoció a una persona, un joven un poco más grande que él, pero con un espíritu muy aventurero. Este joven se hizo su amigo. Empezaron a conocerse poco a poco y solían salir frecuentemente de fiesta, pero Farid no sabía nada en realidad de esta persona. Lo conoció un buen día y de buenas a primeras ya eran amigos. Comenzaron a ser más unidos, a tal grado que un buen día decidieron comenzar a compartir departamento. Todo marchaba bien al principio. Ambos se llevaban muy bien y no tenían problemas. Un día, Juan decidió ir a dar una vuelta solo, sin Farid. Ese día, todo cambió para Juan. Ya no era el mismo. Se comportaba diferente y era muy notable ver sus cambios de humor cada vez más pronunciado. Definitivamente, después de ese día, Juan ya no era el mismo, ya no reía, ya no comía igual, siempre estaba de mal humor, todo le molestaba, ya no quería salir de fiesta. Era un Juan total y completamente diferente. Farid trató de hablar con él, convencerlo y preguntarle de qué es lo que estaba pasando, pero Juan siempre decía lo mismo: nada, no me pasa nada. Farid, preocupado por el estado de su amigo, trató de conseguir ayuda, pero eso molestaba más a Juan, quien le decía que no estaba pidiendo la ayuda, que no tenía nada. Farid se dio cuenta de que Juan comenzaba a llegar más tarde y cada vez estaba más ausente, se alejaba más de la gente, evitaba el contacto con todos, pero no sabía qué tenía, solo quería ayudar, pero Juan no lo permitía. Un buen día, Farid decidió no ir a trabajar y comenzó a seguir a Juan, esperando encontrar la causa de su repentino cambio, y fue entonces que se dio cuenta. Juan frecuentaba una persona muy extraña, un hombre de porte alto, llevaba un sombrero, pero algo no estaba bien, algo no cuadraba para Farid. No era el tipo de amigos que solía frecuentar Juan. Era un hombre adulto, muy extraño, y la verdad, su sola presencia causaba miedo, causaba temor. Farid decidió irse y no confrontar a Juan, pero compró algo para cenar. Se fue a casa y esperó a que Juan llegara. Cuando llegó, le dijo: «Hey, Juan, siéntate conmigo. Tiene rato que no comemos juntos. Hagámoslo esta vez». Y Juan le contestó: «No tengo hambre». Era muy extraño, porque Juan es de esas personas que nunca desaprovecha una comida gratis. Sobre todo, nunca desaprovecharía la oportunidad de comer. Durante esa semana, todo estuvo muy raro. Juan se fue del departamento sin decir nada. Farid trató de buscarlo por todas partes. Solo quería entender qué había pasado, pero no tuvo éxito. Pasaron muchos días y Juan no daba señales de vida. Parecía que se lo había tragado la tierra. Farid no conocía a nadie de su familia. Escasamente sabía que era de un pueblito muy lejano allá por Guerrero. Tampoco sabía cómo llegar o preguntar por él, porque si algo le había dicho Juan, que en su pueblo nadie lo conocía por Juan, que solían cambiar el nombre a las personas, y cuando alguien preguntaba en el pueblo por él, nadie lo conocía, porque en el pueblo se llamaba de otra manera, pero jamás le dijo cuál era el nombre en el pueblo. Pasaron 2 años. Farid recordaba a su amigo Juan de vez en cuando, y se preguntaba qué habrá sido de él, pero no había sabido nada desde el día en que dejó el departamento. Un buen día, Farid ve una nota en el periódico que decía: «Joven muere bajo circunstancias misteriosas. Fue hallado muerto en su apartamento con un papel en las manos que decía:
ayuda, amigo, ayúdame por favor. Farid no le tomó importancia hasta que vio la foto de un joven con el pantalón de mezclilla y la playera blanca. Era muy raro. Esa ropa tenía Juan el día que salió del departamento y nunca volvió. Pero su mente decía, no, no puede ser Juan. Es imposible que sea Juan. Farid decidió ir hasta el lugar y constatar por él mismo que no era Juan. Cuando llegó al departamento, preguntó al encargado, oiga amigo, ¿qué sabe del chico que murió aquí? El encargado le contestó, era un chico muy extraño, la verdad. No sé cómo sobrevivía. Comía muy poco, era muy solitario y siempre estaba de mal humor. Rara vez le veíamos salir a trabajar, pero siempre era puntual con su renta. Era muy extraño. Todo concordaba perfecto. Parecía ser Juan, pero Farid tenía esa extraña sensación de negación, de pensar que no era él, de decir, ¿cómo puede ser él? No, él, no. Eso decía Farid. Farid le preguntó al encargado, ¿cómo se llamaba el joven? El encargado le contestó, solo sé que se llamaba, o le decían Rudy. Sí, Rudy, le decían Rudy. Farid respiró y dijo, sabía que no era Juan. No haría semejante cosa. De pronto, el casero le dice, mire, por cierto, aquí tengo una foto del joven, justo como lo encontré. Y Farid se puso blanco. Era Juan viendo hacia arriba, con la mirada perdida, con la ropa sucia, el pantalón sucio. Se veía que no había comido en semanas. Se veía que no había dormido bien. Tenía ojeras y el pelo largo. Era un Juan total y completamente diferente al que Farid había conocido en ese momento. Su alma colapsó. Era un sentimiento extraño porque sentía que pudo haber hecho algo. Pero no, Juan ya no tenía salvación. Ese día, Farid fue a casa muy triste y le daba mil vueltas a todo. Se preguntaba por qué había pasado. Recordaba muy bien aquel día cuando cambió todo, el día que Juan decidió salir solo por primera vez y llegó total y completamente diferente, el día que Juan dejó de ser Juan y estaba decidido a saber qué había pasado, solo para tratar de dar descanso al alma de su amigo. A la mañana siguiente, Farid decidió no ir a trabajar, recordó aquella fecha y decidió ir al lugar donde trabajaba Juan, con la esperanza de que alguien le recordara, de que alguien supiera de él y preguntar a dónde había ido y con quién había estado ese día. Cuando llegó al lugar donde estaba Juan, vio a un guardia parado en la entrada. Estaba a punto de entrar al lugar y de pronto se regresó y le preguntó al guardia, oiga señor, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? El guardia le contestó, unos 12 años, amigo. Farid, sin dudarlo, le preguntó, ¿usted de casualidad conoce a un joven que se llamaba Juan? Trabajó aquí hace 2 años. El guardia le contestó rápidamente, Juan, es aquel chico al que todos llamaban Rudy. De pronto, todo se convirtió en silencio. Farid, escuchando por segunda vez el nombre de Rudy, y se preguntaba, ¿acaso solo era yo el único que no sabía que Juan también era Rudy? Todo fue silencio por un rato, y de pronto, Farid le contestó, sí, él mismo. El guardia le dijo, claro que lo conozco. Era un chico muy amigable, siempre alegre. Nunca se metió en problemas. Siempre trataba de ayudar a los demás, aunque tenía un poco de problemas con el alcohol. Aún recuerdo que unos meses antes de que él renunciara al empleo pasó algo muy extraño.
hubo un cumpleaños de un compañero. Él aún trabaja aquí. Ese día, todos salieron juntos a festejar. Se veía muy buen ambiente. Pero el otro día, todo cambió. Juan no era el mismo. Su mirada había cambiado. Su aspecto había cambiado. Él no era el mismo que llegaba con la camisa fajada. Ya no era aquel que me saludaba y me hacía bromas al llegar. Ahora solo estaba de mal humor. Algo le preocupaba. En ocasiones me preguntaba si le pasaba algo y solo me decía, no te importa. Era muy extraño. Él no era así. Farid le dijo al guardia, ¿usted sabe que Juan falleció hace una semana? El guardia le contestó, no, la verdad no lo sabía. Era muy buen joven. Tenía toda una vida por delante. Farid le pidió al guardia si le podía dar el nombre y dónde localizar al compañero. Claro que sí. Mira, ve a este cubículo. Ahí lo vas a encontrar. Se llama Samuel. Farid solo le dio las gracias. Se dio la media vuelta y fue enseguida a buscar a Samuel. Cuando llegó con Samuel, se veía muy contento, feliz. Decía bromas y se reía a carcajadas. Lo saludó y le dijo, hola Samuel, soy Farid, amigo de Juan. No sé si aún lo recuerdes. Cuando Samuel escuchó el nombre de Juan, su mirada y todo cambió. Ya no era aquel alegre, ya no era aquel que reía y hacía bromas. Todo cambió alrededor. Un silencio rotundo invadió el lugar. Y entonces Samuel le dice, ¿de dónde conoces a Juan? ¿Y por qué vienes ahora a preguntar por él? Farid simplemente le dijo, él era mi amigo, era mi compañero de departamento y un buen día solo se fue. La semana pasada perdió la vida. Samuel cerró su computadora, tomó a Farid del brazo y le dijo, ven, acompáñame, tengo que mostrarte algo. Los dos subieron al carro de Samuel y se dirigieron a su departamento. Farid estaba un poco incrédulo, no sabía si seguir o no con lo que estaba haciendo. Estaba empezando a darle miedo. Al fin de cuentas, la última vez que vieron a Juan normal, antes de que empezara a comportarse de manera extraña, había estado con este tipo. Había estado en su departamento. Allí había pasado algo, pero Farid estaba decidido y quería saber qué había pasado con su amigo y decidió acompañarlo. Cuando llegaron al departamento, Samuel sacó un álbum de fotografías y comenzó a mostrarlas. Le dijo, Juan también era mi amigo, pero no salíamos mucho juntos. En ese entonces, yo estaba casado y no me permitían salir mucho de fiesta. Pero Juan era un buen amigo, siempre alegre, respetuoso y sabía cómo sacarte una sonrisa. Recuerdo muy bien ese día, porque era mi cumpleaños. Estábamos todos aquí. Juan bromeaba con mi esposa, los demás compañeros de la oficina estábamos aquí. Y de repente, alguien sacó una tabla. Todos nos asustamos y dijimos que la guardaran, pero como siempre, Juan insistió en ocuparla. Comenzó a hacer preguntas y la tabla empezó a contestar. Mi esposa decidió seguir el juego con él, y los dos continuaron haciendo preguntas. De pronto, se empezaron a caer las cosas de la alacena, volaban cucharas, los zapatos estaban en los aires, era muy extraño, y todos salimos corriendo, excepto Juan y mi esposa. Ellos continuaban con la tabla, parecía que estaban en trance. Ese día, ambos cambiaron totalmente. Juan dejó de hacer aquello que hacía, dejó de ser alegre. Mi esposa se volvió fría y sin sentimientos. Nos separamos al poco tiempo. Era insoportable vivir así. Era muy insano. Un año después de que nos separamos, ella falleció. Fue encontrada en su departamento con un papel en las manos que decía, amor, ayúdame por favor. Amor, ayúdame. Desde ese entonces he tratado de superarlo, pero es imposible. No sabía que había pasado lo mismo con Juan. Lo único que sé es que después de ese día, ella frecuentaba mucho a un hombre muy extraño, siempre de negro, con un sombrero muy extraño.
En una ocasión llegué a confrontarlos, pero ese hombre daba miedo. Cuando llegaba y estaba decidido a hablar con él, no podía hacerlo. Algo me detenía. Y esa mirada. Nunca voy a olvidar esa mirada. Farid se quedó a platicar con Samuel. Compartieron muchas cosas que habían pasado después de lo sucedido, pero por más que quisieron, nunca lograron entender qué fue lo que pasó, qué llevó a Juan y a su esposa a tomar la decisión de quitarse la vida.